Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Si deseas recuperar un solo correo electrónico de un archivo de copia de seguridad de Outlook, puedes hacerlo de manera bastante rápido, ya que importar todos estos correos electrónicos de un archivo PST requiere bastante tiempo. En este vídeo te voy a mostrar cómo abrir un archivo PST en Microsoft Outlook. Por lo tanto, vamos a entrar muy rápidamente a nuestro correo electrónico y para importar este archivo PST lo que tenemos que hacer es dirigirnos a archivo y después nos vamos a abrir y exportar. Una vez que estamos aquí en el panel de la derecha vamos a hacer un clic sobre abrir archivo de datos de Outlook y entraremos para buscar la ubicación predeterminada de este archivo. Anteriormente había hecho una copia de seguridad y la había guardado dentro de mi escritorio y vamos a darle un clic sobre acá. Normalmente cuando exportamos un archivo lo que hace es pedirnos una contraseña. En mi caso no le he puesto contraseña, por lo tanto no me lo ha pedido. Y cuando nosotros ya hemos exportado y hemos importado este archivo, lo tendremos justo directamente al final del todo. Y nos mostrará Outlook este elemento como archivos de datos de Outlook. Entonces aquí ya podríamos explorar un poco nuestro correo y los archivos que tenemos dentro de esta copia de seguridad, y de esta manera es como podemos ver los archivos que tenemos dentro del PST. Si nosotros tenemos diferentes PST y deseamos cambiarle el nombre a este elemento como nos los muestra Outlook, solamente tenemos que hacer un clic aquí, clic derecho sobre archivo de datos de Outlook, propiedades del archivo de datos, y en el apartado de avanzada, aquí en las propiedades, veremos que podemos cambiarle el nombre. Por ejemplo, podemos ponerle archivo recuperado número 1, por ponerte un ejemplo. Le damos a aceptar y así cambiará el nombre de este elemento. Si nosotros tenemos varios, lo podemos ir enumerando o lo podemos cambiar el nombre como nosotros deseemos, ¿vale? Entonces nada, así de sencillo es como podemos abrir un archivo PST en Outlook. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado, y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.